El libro de Omni, versículo 1, capítulo 1. He aquí sucedió que yo, Omni, habiéndome mandado mi padre Aarón, que escribirá algo sobre esas planchas para preservar nuestra genealogía. Quisiera, por tanto, que supiese que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para proteger mi pueblo, los nefitas, de caer en manos de los lamanitas, sus enemigos. Mas he aquí, en cuanto a mí, yo soy inicuo, y no he guardado los estatutos y mandamientos del Señor como debería haberlo hecho. Y sucedió que habían transcurrido 276 años, y habíamos tenido muchas épocas de paz, y habíamos tenido muchas épocas de serias guerras y derramamiento de sangre. Versículo 5. Sí, en fin, habían pasado 282 años, y yo había guardado esas planchas según los mandamientos de mis padres, y las entregué a mi hijo, Amarón, y así terminó. Y ahora yo, Amarón, escribo las cosas que vaya a escribir, y que son pocas en el libro de mi padre. Y aquí sucedió que habían pasado otros 320 años, y la parte más inicua de los nefitas fue destruidos, porque el Señor no quiso permitir, después que los hubo sacado de la tierra de Jerusalén, y guardado y protegido de caer en manos de sus enemigos, sino quiso permitir que dejasen de verificarse las palabras que habló a nuestros padres, diciendo: en la medida en que no guardes mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Por tanto, el Señor lo visitó con grandes juicios. No obstante, preservó a los justos para que no perecerán, y los libró de las manos de sus enemigos. Versículo 10. Y sucedió que entregué las planchas a mi hermano Quemes. Y ahora yo, Quemes, lo poco que escribo lo hago en el mismo libro que mi hermano. Pues he aquí vi que lo último que escribió, él lo escribió en su propia mano, y lo escribió el mismo día en que me la entregó. Y de ese modo guardamos los anales, porque es según los mandamientos de nuestros padres. Y así terminó. Y he aquí yo, Abinadón, soy hijo de Quemes. He aquí sucedió que vi muchas guerras y contenciones entre mi pueblo los nefitas y los lamanitas. Versículo 15. Y con mi propia espada he quitado la vida a muchos de los lamanitas en defensa de mis hermanos. Y he aquí la historia de este pueblo está grabado sobre planchas que guardan las reyes según las generaciones. Y yo no sé de ninguna revelación, salvo lo que se ha escrito, ni profecía tampoco, por tanto es suficiente lo que está escrito. Y con esto concluyó. Y aquí soy Amalaquí, hijo de Abinadón, y aquí os hablaré algo concerniente a Mosías, que fue hecho rey de la tierra de Zarahemla. Versículo 20. Pues he aquí le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Y cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, salían de la tierra para el desierto, y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Zarahemla, y descubrían un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Versículo 25. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zarahemla, y también Zarahemla se regocijó en extremo, porque el Señor había enviado al pueblo de Mosías con las planchas de bronce, que contenían los anales de los judíos. Y aquí sucedió que Mosías descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, rey de Judá,
fue llevado cautivo a Babilonia. Y viajaron por el desierto, y la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas, a la tierra donde Mosías los encontró, y ahí había morado desde aquel tiempo. Y en la época en que Mosías la descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada. Versículo 30. Y su idioma se había corrompido, y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su Creador, y ni Mosías ni su pueblo podían entenderlos. Pero aconteció que Mosías hizo que les enseñara su idioma, y sucedió que después de haber sido instruido en el idioma de Mosías, Zarahemla dio la genealogía de sus padres, según su memoria, y está escrito, mas no en esas planchas. Y aconteció que el pueblo de Zarahemla y el de Mosías se unieran, y Mosías fue nombrado para ser un rey. Versículo 35. Y aconteció que en los días de Mosías se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y poder de Dios, y relataban la historia de un tal Coriantumr y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Zarahemla descubrió a Coriantumr y vivió con ellos por el término de 9 lunas. Y también relataba algunas palabras acerca de los padres de Coriantumr. Y sus primeros padres venían de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y el rigor del Señor cayó sobre ellos, de acuerdo con sus juicios, que son justos, y sus huesos se hallaron esparcidos en la tierra del norte. Versículo 40. Y aquí yo, Amalaquí, nací en los días de Mosías, y he vivido hasta ver su muerte, y su hijo Benjamín reina en su lugar. Y aquí he visto una guerra seria en los días del rey Benjamín, y mucho derramamiento de sangre entre los nefitas y los lamanitas. Mas he aquí los nefitas los superaron en gran manera, sí a tal grado que el rey Benjamín arrojó a los lamanitas de la tierra de Zarahemla. Y aconteció que empecé a envejecer, y no teniendo descendencia, sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregaré por tanto esas planchas, exhortando a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y creen en la profecía, en las revelaciones y en la ministración de ángeles, en el don de hablar en lenguas y en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas. Versículo 45. Y porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que viniese a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaréis en su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin. Así como vive el Señor, será salvo. Y ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi, porque había muchos que deseaban poseer la tierra de su herencia, de modo que partieran para el desierto. Versículo 50. Y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos, y todos menos 50 fueron muertos en el desierto, y estos retornaron a la tierra de Zarahemla. Y aconteció que también llevaron consigo a otros, hasta un número considerable, y otra vez emprendieron su viaje para el desierto. Y yo, Amalaquí, tenía un hermano que también fue con ellos, y desde entonces nada he sabido de ellos. Y estoy para descender a mi
escritura, y estas planchas están llenas, y doy fin a mi narración.